Neurología del Hospital de los Ceibos, Luis Yepes. Bienvenido a Punto de Orden. Hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson. ¿Tenemos conciencia en Ecuador sobre este trastorno neurológico que afecta a millones en el mundo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente manejar una enfermedad tan complicada como la enfermedad de Parkinson pues requiere de mucho conocimiento. El tema de conciencia por parte de los familiares o de los cuidadores de pacientes que padecen esta enfermedad pues es algo que se debe de ir mejorando. Si bien muchos cuidadores tienen ciertas pautas o tienen ya su médico especialista que los va guiando en el transcurso de la enfermedad, se debe de ir mejorando y actualizando con cierto tiempo. Doctor, buenos días. Buenos días. El Parkinson, básicamente, de lo que recuerdo, se debe pues, a una deficiencia de producción de dopamina, que es una sustancia lubricadora de la neurona. Entonces, eso origina este problema. Quien pone de moda el Parkinson, o sea, la primera celebridad que sufre de Parkinson y es el que pone en el tapete esta enfermedad fue el famoso Cassius Clay, Muhammad Ali, que padeció de esto a pesar de que la enfermedad le llegó muy joven. Dicen que el Parkinson ya es para personas adultas mayores, pero Ali se hablaba en esa época, producto de tantos golpes que recibió como boxeador, más o menos a los 40 años. Es más, todavía no terminaba de retirarse y ya tenía Parkinson. ¿Cuáles son las causas para que, las causas reales, ya la parte fisiológica es esta, pero las causas reales para que una persona pueda sufrir de Parkinson? Bien, la enfermedad de Parkinson se conocía inicialmente como parálisis agitante. Es James Parkinson quien describe cómo funciona la enfermedad y por eso lleva el nombre de él. Hay varios tipos de enfermedad de Parkinson. En realidad, de los pacientes que sufren de enfermedad de Parkinson, comienza la enfermedad a partir de los 55 o 60 años, ¿sí? Y se caracteriza por síntomas motores y síntomas no motores. Ahora, hay que tener en consideración algo. Cuando aparecen los síntomas motores, significa que ya el área del cerebro que se encarga de producir la dopamina ha disminuido su stock de células productoras de dopamina en un más o menos 50%. Es decir, que los síntomas se presentan entre 5 y 10 años antes y son síntomas no motores que pueden pasar, enmascarados. Por ejemplo, el más frecuente de todos es el estreñimiento, trastornos del sueño. Sí, son muy inespecíficos. No una persona que sufre de estreñimiento va a tener Parkinson. Claro. Sin embargo, cuando uno hace la evaluación retrospectiva, se da cuenta de que efectivamente hubieron ya síntomas que anunciaban la enfermedad 5 o 10 años. Y los síntomas reales ya cuando la enfermedad cuaja. Bueno, cuando ya está en una etapa en la cual hay menos del 50% de células productoras de dopamina en el cerebro, inicialmente se comienza con temblor, rigidez y trastornos del movimiento. Esos son los síntomas motores y los más evidentes de la enfermedad. Sin embargo, también cuando uno evalúa al paciente, se da cuenta de que han habido signos que pudieron haber prendido alarmas de que el paciente ya estaba con enfermedad de Parkinson, como son, por ejemplo, la disminución del braceo. El paciente al caminar, todas las personas cuando caminamos, tenemos un movimiento simétrico con los brazos. Los pacientes con Parkinson, un brazo se mueve bien y el otro cada vez va reduciendo su movimiento hasta que se queda pegado prácticamente al cuerpo. Otro de los signos que se puede ver es la falta de expresión facial o poker face que tienen los pacientes con Parkinson. Tienen muy poca expresión facial acompañado de una dermatitis seborreica, es decir, una sudoración profusa, grasosa, que por lo general se ve con mucha frecuencia en pacientes. Y las manos temblorosas. El temblor y la rigidez ya se ven en etapas posteriores, es decir, usualmente el paciente ya llega a la consulta con el especialista cuando tiene los síntomas más evidentes de la enfermedad. Doctor, bienvenido. ¿Qué avances médicos existen en el tratamiento actual del Parkinson y qué tan cerca estamos de una cura o por lo menos de terapias que nos inviten a pensar que en un futuro esta terrible enfermedad pueda paliarse de mejor manera como se lo está haciendo ahora? Bueno, es una excelente pregunta. Mira, para definir la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva. Okay. Esto quiere decir que no hay cura para esta enfermedad, pero sí hay muchos tratamientos que nos permiten controlarla. Inicialmente, el tratamiento farmacológico, tenemos un arsenal muy bueno para tratar la enfermedad dependiendo siempre de la edad de inicio. No para todos los pacientes se debe de cumplir un esquema. El esquema es individualizado para cada persona. Okay. Entonces, si aplicamos bien el tratamiento, probablemente los síntomas motores de la enfermedad se logren diferir muchos años. Y los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, la real,
responden muy bien al tratamiento farmacológico. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay personas que tienen algo que se llama parkinsonismo, que no es lo mismo que enfermedad de Parkinson. Por poner un ejemplo, las personas que están expuestas a fumigaciones o que están expuestas a sustancias tóxicas adquieren una enfermedad similar al Parkinson. Produce temblor, rigidez, disminución de movimientos, pero no responden adecuadamente al tratamiento farmacológico. Entonces, en esos casos hay que usar otro tipo de alternativas para lograr controlar los síntomas motores de la enfermedad. Pero ¿qué se tiene a la mano? O sea, hay la ciencia médica, ¿cómo ha ido mejorando? Pues James Parkinson descubrió esto en 1871, ya van a ser más de 154 o 5 años. Sí. ¿Cómo ha ido evolucionando la ciencia médica respecto a esta enfermedad, farmacológicamente y terapéuticamente? Sí, tenemos medicamentos que pueden controlar mucho los síntomas motores. Adicional a esto, tenemos 3 alternativas que se pueden utilizar, alternativas quirúrgicas, me estoy refiriendo. Ah, no sabía, quirúrgicas. Sí, se puede operar la enfermedad de Parkinson siempre y cuando el paciente cumpla con ciertos criterios, no es para todos. En el primer tipo de cirugía que se puede implementar en estos casos es la ablación. La ablación quiere decir que hay que cauterizar una zona del cerebro en la cual se producen sustancias que van a disminuir, digamos, la forma en la que está funcionando la dopamina. Entonces se cauterizan estos centros en el cerebro y se logra que la dopamina controle un poco más de tiempo estos movimientos. La desventaja es que solo se puede aplicar una vez. Okay. Y luego de eso, 6 meses, 1 año después, es como haber reiniciado la enfermedad. Comienzan nuevamente poco a poco a aparecer los síntomas. La segunda alternativa es la terapia con ultrasonido, que es muy similar a lo que estábamos conversando sobre la cauterización. Sin embargo, esta se hace sin necesidad de abrir el cerebro y se hace por medio de ondas de choque. Se estimulan células en el cerebro y se trata de evitar que las células que producen depresión puedan atacar a la dopamina, que es la que debería de controlar esto. Y una tercera opción es la colocación de un electrodo dentro del cerebro que se llama DBS, es un estimulador cerebral profundo, el cual se va a encargar de emitir ciertos impulsos eléctricos para estimular la zona donde se produce dopamina o para disminuir la actividad de las zonas que van a inhibir a la dopamina. Doctor, estamos con el doctor Yepes, Luis Yepes, especialista en neurología en el Hospital General de Los Ceibos. Doctor, si es tan difícil el diagnóstico porque hay síntomas comunes, Sí. ¿qué más o menos, a qué edad se diagnostica promedio? Bueno, hay diferentes tipos de enfermedad de Parkinson. La usual, la común, la más frecuente, se produce entre los 55 y 60 años para arriba. Pero hay una forma de enfermedad de Parkinson que se llama Parkinson precoz o Parkinson juvenil, que puede aparecer a partir de los 20 años. Tenemos el caso de Michael J. Fox, el actor de Volver al Futuro, que comenzó la actividad, los síntomas no motores tempranamente, más o menos en la adolescencia. Y luego de eso ya empezaron a aparecer los síntomas motores, lo cual convierte esta enfermedad en algo mucho más difícil de tratar. De hecho, él fue un abanderado de esto y dio a conocer muchos de sus síntomas y siguió actuando, que eso fue lo admirable de él, hasta que ya él no tenía la capacidad de memorizar los libretos. Y lo de Cassius Clay fue por ahí también. También. O por los golpes. Los golpes pueden provocar microlesiones en el cerebro, a manera de lo que es la ablación. Nos provocan microlesiones que van matando sustancias o núcleos cerebrales que se encargan de producir dopamina. Y una consulta, mi hermano es médico, ¿no? Y siempre me recomienda hacer ejercicio y que ayuda mucho en todo sentido. Pero él me hacía que para estas enfermedades degenerativas, por ejemplo, el deporte con pelota y raqueta, que ayuda mucho porque tú tienes que concentrarte, o sea, te ayuda incluso la memoria, la motricidad. ¿Cuál es un ejercicio recomendado para el tratamiento, además de todo lo que sea cardiovascular, me imagino, pero para este tipo de enfermedades hay alguna especie de deporte en específico, de práctica que ayude a... No que cure, pero que mejore al paciente? Sí, efectivamente hay muchos estudios sobre la parte de fisioterapeuta que puede mejorar la condición de los pacientes con enfermedad de Parkinson y muchas otras. La coordinación ojo-mano es una de ellas. Todo ejercicio que requiera de mucha coordinación entre el ojo y la mano va a mejorar porque eso estimula al cerebro a producir nuevas conexiones. Hay un estudio muy interesante realizado en Brasil que habla sobre el ciclismo de alto rendimiento en pacientes con Parkinson. Mira es decir, varias horas de pedaleo mejoran la marcha de los pacientes con Parkinson. La mejoran más que la medicación y más que las cirugías. Entonces,
parte de las recomendaciones que da el especialista no solamente es esta es la medicación, sino este tipo de ejercicios debe realizar. Como terapéutico. Exactamente. Mire qué interesante. Hablamos del café también. Hablamos del café también como Oiga, mecanismos protectores. Doctor, una última pregunta en mi parte. Claro. A veces coincide como le llaman, la tormenta perfecta, es decir, se suma Parkinson con Alzheimer. Sí, puede ocurrir. Hay una entidad... ¿Y puede haber confusión en el diagnóstico? No, para un especialista son cosas bastante diferentes. Sin embargo, hay enfermedad de Parkinson que uno puede detectarla mucho tiempo antes de que aparezcan los síntomas. ¿Sí? Al examinar al paciente uno se puede dar cuenta, ok, en unos años usted va a desarrollar enfermedad de Parkinson. Pero si yo ya estoy notando que hay un deterioro cognitivo en esa persona antes de los síntomas motores, probablemente se trate de una enfermedad especial que se llama enfermedad de Lewis, que es la demencia en los pacientes con Parkinson. No es que le da las dos cosas, Parkinson y Alzheimer juntos. Es una enfermedad diferente a las otras dos, en la cual se caracteriza por la presencia de síntomas cognitivos previo a la aparición de los síntomas motores. Muchísimas gracias a Luis Yepes, especialista en neurología del Hospital de Los Ceibos.